Quiero ya ir concluyendo, aquellos que nos vienen acompañando hace varias semanas, por fin van a decir algunos, concluyendo ya con esto que el Señor nos ha estado hablando de salir de lo ordinario a trasladarnos a lo extraordinario de Dios, ¿sí? Vuelvo a aclarar para aquellos que nos visitan por primera vez, bienvenidos a la casa del Señor. Le damos un aplauso a aquellos que están por primera vez. Siéntase bienvenido. Si encuentra que somos un poquito desordenados, que la gente grita aquí o aplaude, es porque el Señor ha sido bueno con nosotros, ¿sí? Y expresamos con alegría nuestros cantos y nuestra celebración al Señor. Entonces, estamos terminando ya esta serie de cómo Dios toma nuestra vida desde lo ordinario, desde lo común, y lleva nuestra vida a ser algo extraordinario en Él. Y aprendimos a través de la vida de Gedeón cómo el Señor hace esto, cómo Él se revela en nuestra vida, cómo Dios cambia nuestra identidad, cómo el Señor nos lleva a quebrantar aquellas cosas que no están bien. Dios nos mete en un proceso, nos transforma y nos prepara para poder sostener o contener toda la bendición que el Señor y la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Quiero leer Jueces 8:28, tengo la versión NBI. Yo nunca grito, nunca hablo fuerte generalmente. Pocas veces cuando digo. Entonces tengo que aprender de que me puse muy efusivo y quedo ahí difónico. Dice, esta es la conclusión ya después de que Gedeón libertó al pueblo de las manos de los madianitas, que el Señor lo usó poderosamente, y esto ya concluyendo prácticamente la historia de Gedeón, y dice, los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar la cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país estuvo en paz. Recuerden, los madianitas eran esta nación que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Durante 7 años les quitaba sus cosechas, los tenía subyugados, les robaban todas las cosas y los tenían en una condición escondida. Ellos estaban escondidos en cuevas, arrancando o resguardando un poco la cosecha, pero cada año venían los madianitas y les robaban todas las cosas, se aprovechaban de ellos y los dejaban sin nada. Y en este contexto es que Dios levanta a Gedeón para libertar al pueblo de la opresión de los madianitas. Y concluyendo ya la historia de Gedeón, me encantó este versículo porque dice que los madianitas fueron sometidos, o sea, los enemigos del pueblo de Dios fueron sometidos, fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar la cabeza. O sea, que durante esos 40 años, después de la batalla que tuvo Gedeón con los madianitas, nunca más durante 40 años volvieron a levantarse, a oprimir o a dañar a la nación de Israel por ese periodo. Y que mientras vivió Gedeón, hubo paz en todo el país, ¿sí? Entonces, quiero hacer aquí sacar un aprendizaje. La preparación de Gedeón para la batalla fue aproximadamente de un mes. O sea, entre que se le apareció el ángel, luego él derribó el altar de Baal y de Acera, luego convocó a la gente, vinieron las personas, hasta él vino el Espíritu Santo, lo embistió con poder, convocó, llegaron los vecinos, los demás del pueblo de Israel. Fue aproximadamente una semana. La batalla en la cual Dios venció a los madianitas fue una noche. ¿Se recuerda la semana pasada? En una noche Dios venció a estos 135,000 soldados madianitas que estaban oprimiendo al pueblo. Y después él tuvo una campaña que fue aproximadamente de un mes, una semana, un par de semanas, un mes, donde él siguió persiguiendo a los madianitas que quedaron
hasta exterminar a los reyes que comandaban la campaña en contra del pueblo de Israel. Versus que Gedeón gobernó durante 40 años y en esos 40 años la nación tuvo paz. Los madianitas no volvieron a levantar la cabeza y toda la nación vivió en paz, se volvieron a Dios, ordenaron sus vidas, volvieron a confiar en el Señor y el Señor volvió a bendecir a la nación y durante esos 40 años estuvieron en esta condición. Entonces, ¿qué es lo de la enseñanza que hoy día quiero que podamos aprender? El proceso que Dios trabaja en tu vida para cambiar tu manera de pensar, para transformar tu identidad, para darte una nueva identidad, para reconciliarte con Dios, para que nosotros tengamos como una convicción firme el estar tomado de Dios y no separarnos de Él, es un periodo corto en relación a lo demás. La batalla generalmente es corta, o sea, vencer una maldición, vencer una condición, a veces es un periodo corto, es cuestión, yo hago por ejemplo la analogía, y perdón que sea autorreferente, que le he contado en otras oportunidades, cuando yo dije, Señor, yo no quiero que mi familia viva en esta condición. Yo no quiero que mi familia herede todo lo que yo viví. Yo quiero que mi familia viva una vida diferente. Yo quiero que mis hijos vivan una vida diferente. Yo tomo tu palabra, yo creo a las promesas tuyas y yo me apodero de eso. A mí me pasó que en cuestión de 2 meses el Señor me procesó, me cambió la mente, me dio la valentía y de repente, pum, vino el Señor con una unción para poder emprender y cambiar la historia de mi familia. Entonces, generalmente nuestras luchas, esa lucha que genera un antes y un después, esa batalla que uno da, esa confrontación que uno da, no es toda la vida, es un periodo, es una temporada, es un corto tiempo. Es ese momento donde se genera un antes y un después. Ese momento cuando tú sales del conflicto grave y vienes y ordenas todo, se da, no sé, esa batalla y luego de eso tú empiezas a construir. No sé si me hago entender lo que quiero expresar, ¿sí? Versus que después hay que sostener en el tiempo la conquista. Mucha gente parte con fuerza, se toma del Señor, pero luego no, es como que nunca se da esa batalla de derribar, donde Dios se involucra y derriba a tus enemigos, donde Dios te hace el cambio. Entonces hay gente que no pasa al otro lado, que no vence, que no ve la manifestación de Dios y no pasa al otro lado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la bendición de Dios, cuando el Señor te cambia la historia, eso hay que sostenerlo durante toda la vida. ¿Me hago entender? El Evangelio no es algo que tú vienes y el Señor resuelve lo que tenía que resolver y fue como una aspirina o un parchicurita, fue algo momentáneo. Cuando Dios viene a tu vida, Él te afecta y la intervención de Dios en tu vida no es por un momento, no es para sacar un beneficio momentáneo, sino que es para que toda tu vida sea afectada por Dios. No solo tu vida, tu familia y tus generaciones. Por eso esto que fue momentáneo, que fue entre el proceso y el trato, la unción y la batalla, fue un pequeño corto comparado a los 40 años que Gedeón pudo sostener a una nación en paz, en victoria y confiando en el Señor. Entonces quiero decirte lo primero, tu batalla no va a durar para siempre. La situación que estás viviendo, el trato, lo que Dios está transformando en tu vida, no va a durar para siempre. Lo que tienes que hacer es tomarte firmemente de la mano del Señor y vencer de parte de Dios ese momento. Pero luego, no es que ahí se acabó. Hay que sostener en el tiempo lo que Dios depositó en tus manos. No sé si por ahí alguno, capaz de repente a nosotros nos ha tocado como que vencimos algo y salimos en victoria
pero después por falta de carácter o falta de convicción, volvemos atrás y perdemos todo lo que habíamos ganado en el Señor. ¿Sí? Yo quiero hablarte hoy día entonces acerca de esto. Dios no tenía un plan de un suceso con Gedeón, sino que Dios tenía un plan de vida. ¿Sí? Dios no tiene un plan de un suceso contigo. Vuelvo a repetir. El plan de Dios para tu vida no es un suceso. Un suceso es algo que acontece en un momento o en un periodo corto de tiempo. El plan de Dios para tu vida no es un suceso. Es algo que se va a extender durante toda tu vida y va a afectar a toda tu familia, a toda tu casa. Y si tú dejas que Dios te use, no solamente va a afectar a tu familia, a tu casa, va a afectar tu barrio, tus vecinos, tus familiares y hasta donde tú estés dispuesto a caminar con el Señor. ¿Sí? Entonces, voy a pasar entonces a desarrollar la palabra. Primero le puse el poder que actúa en nosotros. Tú y yo debemos apropiarnos de las verdades del reino de Dios para nosotros. Y este poder que actuó en Gedeón no fue algo que actuó momentáneo, sino que esta unción fue algo que lo mantuvo a él durante todo este tiempo. Cuando Dios viene a tu vida, vuelvo a repetir aunque suene repetitivo, no es para resolver algo en el momento, es para que la unción que Dios deposita, el poder, el Espíritu Santo que deposita sobre tu vida, permanezca por siempre y siempre mantener y sostener esta condición victoriosa. Dice Efesios 3:20. Dice, y aquel, se refiere al Señor, está con mayúscula, y aquel, cuando la Biblia dice aquel o él, y estamos con mayúscula, se refiere al Señor. Y aquel, o sea Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor tiene poder mucho más abundante, es mucho más grande. Él puede hacer mucho más de lo que tú estás pidiendo o estás queriendo hacer. Por eso, mucho más abundante de lo que pedimos, incluso de lo que nosotros mismos entendemos. Por eso generalmente nosotros venimos al Señor con un problema, con una situación que queremos que Dios se involucre en algo, pero el poder de Dios obra mucho más allá. No es para librarte de los amonitas ese momento, sino que es para que permanezca durante 40 años. Y esto es potente porque dice, según el poder que actúa en nosotros. Esa unción, ese Espíritu Santo que viene a nuestra vida cuando nosotros le recibimos, es lo que a ti te permite sostener durante todo el tiempo la bendición de Dios. Dios no nos llama a vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. La vida cristiana no es algo que tú tienes que sostener con tu fuerza, con tu intelecto, con tus capacidades naturales. Él habita en nosotros a través de su Espíritu Santo y produce en nosotros el deseo de obedecer y también nos capacita con su poder para cumplir su voluntad. La vida cristiana es una vida de poder. Cuando tú lees la Biblia y tú dices, Señor, yo pongo mi vida en tus manos, yo confío en ti, recibo a Cristo como Señor y Salvador. La lógica de la palabra del Señor, si tú lees la Biblia y la comprendes, la lógica de la palabra del Señor, que tu vida sea transformada y tu vida sea una vida que opere en el poder de Dios. Me mira así como... La lógica, cuando tú lees la palabra, lo normal de la vida de un cristiano no es que viva derrotado, no es que viva en maldición, porque la Biblia dice que Él nos bendijo con toda bendición. La lógica de un cristiano comprometido con Dios, que tomó la mano del Señor y vive su vida tomado de Dios, es que vaya de victoria en victoria y de gloria en gloria. La lógica de la palabra del Señor dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, como cuando amanece, que parte tenue
y después empieza a intensificarse, hasta cuando llega a la plenitud del día. O sea, no es la lógica de Dios que tú vengas al Señor y sigas en maldición, sin salir adelante, sin resolver las cosas y vayas de peor en peor. La lógica que si yo tomo la palabra del Señor, vivo una vida de poder, es que mi vida vaya en aumento. ¿Su vida va en aumento? No me conteste. Entonces Dios nos llama a vivir la vida cristiana no con nuestras propias fuerzas, porque si es con nuestras propias fuerzas no podríamos lograrlo, sino porque Él habita en nosotros y Él produce en nosotros el deseo de obedecer y las capacidades para movernos en su voluntad. La vida cristiana es una vida de poder. Este poder, dice esta palabra, actúa en nosotros. Y este poder actúa en nosotros para que nuestra vida glorifique al Señor. O sea, cuando ese poder de Dios viene sobre tu vida y actúa en ti, todo lo que tú haces glorifica al Señor. Haces familia, tu familia glorifica a Dios. Creces en tu trabajo, eso glorifica al Señor. Tienes dones y talentos para bendecir a otros, para ayudar a otros, eso glorifica al Señor. ¿Me sigue el hilo, cierto? Entonces, este poder actúa en nosotros para glorificar, para darle gloria a Dios, para darle reconocimiento al Señor en nuestra vida. Diga conmigo, todo lo que yo haga debe glorificar a Dios. Este es un principio de la palabra. Todo lo que yo haga, algunas cosas no, todo lo que yo haga debe glorificar a Dios. Esta es una máxima, dice Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagan, háganlo. ¿Está el texto? Sí. Está muy chiquitito. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo Jesús. El apóstol nos enseña y dice, todo lo que ustedes hagan, todo lo que hagan, háganlo no como para el ojo del ser humano, del hombre, de tu jefe, de tu esposo, de quien te está mirando, sino que todo lo que tú hagas, yo tengo que tener esta conciencia, y es una máxima, yo lo estoy haciendo para Dios. Voy a cocinar en mi casa, es para mis hijos, pero mi máxima tiene que ser, lo voy a hacer como que fuera para el Señor. Voy a venir a servir a la iglesia, lo voy a hacer como sirviendo al Señor. Voy a ser un buen esposo, lo voy a hacer como que en realidad lo estuviera haciendo para el Señor. Voy a ser una buena esposa, lo voy a hacer con la conciencia que no lo estoy haciendo para Él, aunque lo amo, pero lo estoy haciendo para el Señor. ¿Sí? Estoy trabajando, no me cae bien mi jefe, pero detrás de ese jefe yo lo estoy haciendo para el Señor. ¿Sí? ¿Se entiende el principio, cierto? 1 Corintios 10:31 dice, así que si ustedes comen o beben, el apóstol estaba hablando acerca de la vida y de algunas cosas que tenía que resolver con la ley judía, pero dice, así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para... Todo lo que hagamos hay que hacerlo para glorificar al Señor. Por eso no es un suceso, es una vida completa. Una vida completa. La pregunta es, ¿cómo glorifico a Dios con lo que hago? Pregunta sincera sin responder. ¿Usted tenía este concepto en su vida? De todo lo que haga, hacerlo como para Dios. Porque dice el versículo que en realidad es Él el que nos recompensa. Cuando tú vas a hacer tus labores de trabajo y dices, podría optimizar mejor esto. No para mi jefe, para el Señor. Voy a llegar a la hora temprano, no para mi jefe, para el Señor.
Voy a ser honrado en todo lo que hago. No para mi jefe, para el Señor. Voy a prepararle la comida a mis hijos. No para ellos, como para el Señor. ¿Sabes que este principio hace que cada día tú mejores en todas las áreas de tu vida? Y la excelencia trae como resultado promoción, crecimiento. El otro día hablábamos en la escuela, en el discipulado online que tenemos, y hablábamos y hacíamos esta conclusión. Y es que la lógica es que cada cristiano sea alguien que termine prosperando o viviendo una vida en abundancia. Porque si yo aplico los principios de la palabra en mi vida, la lógica es que mi vida vaya siempre creciendo. ¿Sí? Si usted vive en los principios de la palabra, le va a ir bien. Le vuelvo a decir, si usted vive en los principios de la palabra, le va a ir bien. Le va a ir bien. Va a ser promovido, sus ingresos van a aumentar. Pastor, ¿verdad? Sí. Viva en los principios de la palabra y sus ingresos van a ingresar. Su familia va a ser una mejor familia. Sus hijos van a ser mejores hijos. Todo lo que haga será bendecido. Esa es la lógica de la palabra. Entonces, hagan todo para la gloria del Señor. Gedeón tuvo un suceso, tuvo un encuentro, fue procesado, pero lo que le permitió sostener esos 40 años de paz en la nación fue el carácter de Cristo, el carácter de Dios que desarrolló, que le permitieron mantener, sostener y que toda la nación tuviera esa paz. Pregunta para ti. ¡Chan! ¿Tú quieres un suceso en tu vida? ¿Que Dios te resuelva algo urgente? ¿O tú quieres que sea sostenido en el tiempo y que se mantenga y que crezca? ¿Sí? Pensando en esto y en acorde también con la línea que Dios nos dio para pastorear la iglesia, hay 3 áreas en las cuales nosotros debemos cuidar y trabajar para glorificar a Dios y sostener esto en el tiempo. No voy a profundizar, pero no tanto, porque son temas para largo. Pero puse aquí, todo hijo de Dios ha sido llamado a glorificar al Señor mediante una mayordomía fiel de 3 grandes esferas de responsabilidad. ¿Están gritones los niños? ¿Están de fiesta? ¿Cómo? Repeat. Hay 3 grandes áreas. Nosotros podemos encerrar en 3 áreas o en 3 esferas en lo cual nosotros tenemos que ir creciendo en la vida cristiana para glorificar al Señor. Y eso se hace mediante una mayordomía. Una mayordomía tiene que ver con una administración fiel de estas cosas que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿En qué cosas tengo que crecer estas 3? Lo primero, la esfera de la familia. En mi familia debo glorificar a Dios. La segunda esfera, en el servicio al reino de Dios. Y la tercera, en la administración de tu vida, de los dones, de los recursos, que es como la mayordomía integral de tu vida. Nosotros en otra oportunidad lo dijimos, tu desarrollo personal. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, Dios no solamente, y que de repente ha sido el error de algunas iglesias, Dios no solamente se enfoca en que tú estés en la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es parte de tu vida. Nosotros servimos a Dios y es un área importante. Pero hay otra área también importante que se llama familia. Si tú eres alguien que se lleva toda la vida metida en la iglesia y te preocupa de tu familia, estás errando el concepto. ¿Se entiende? Estás errando, no está bien. Porque si nosotros encerramos las 3 esferas, tú tienes que crecer en familia. Dice la Biblia, dice la Biblia que si alguien no gobierna bien en su casa, no puede gobernar en la iglesia, no puede desarrollar tareas de liderazgo en la iglesia. O sea, familia, luego dije servicio en el reino de Dios. La Biblia enseña que todo cristiano
tiene que desarrollar sus dones y servir a otros. Si yo solamente me enfoco en familia y soy un hijo de Dios y no sirvo, también estoy cojo. Pero hay otra esfera también que habla la palabra del Señor que tiene que ver con tu desarrollo personal. Es familia, es servicio al reino, pero también es que tú crezcas y te desarrolles, que tiene que ver con la mayordomía de tu vida. Dios te dio a ti talentos, Dios te dio capacidades, algunas capacidades de administrar, capacidad de hacer negocio, diferentes áreas, sueños. Entonces no es solamente familia, iglesia, sino que también tu desarrollo personal, tu crecimiento. ¿Me hago entender, cierto? Entonces hay 3 áreas para cuidar en las cuales yo tengo que glorificar a Dios. Recuerden que el principio es que todo lo que haga glorifique al Señor. ¿Sí? Todo hijo de Dios entonces ha sido llamado a glorificar al Señor mediante una mayordomía fiel de estas 3 grandes esferas: familia, servicio en el reino de Dios y la administración de su vida y los dones y recursos. Esta área no se realiza únicamente por esfuerzo humano. Y aquí está la diferencia. ¿Se acuerdan? Hace 2 reuniones tuvimos la unción hace la diferencia. Crecer en estas 3 áreas no es fácil. Lo hemos hablado el otro día, lo mencionábamos con Edson. No es fácil mantener un equilibrio entre el trabajo y la familia. Porque de repente nosotros nos enfocamos solo en el trabajo y abandonamos la familia. ¿Sí o no? Todo trabajo, trabajo, trabajo. Y de repente miraste a los hijos y están gigantes. No los formaste, no los enseñaste, no estuviste con ellos, no los acompañaste en su proceso. O trabajaste y de repente tu mujer te dice, bueno, los hijos están grandes, terminamos nuestra tarea, goodbye. Porque pusimos toda la fuerza en una sola área. Por ahí hay otros que tienen a lo mejor más vida de iglesia, pusieron todas sus fuerzas en la iglesia. ¿Y sus hijos no sirven al Señor? Sus hijos no quieren saber nada de Dios. Porque sus padres abandonaron a sus hijos por estar metidos en la iglesia. Es un desequilibrio también. O estuve como una madre abnegada, solo familia, esposo, y nunca me desarrollé personalmente. Entonces tenía capacidades para estudiar, era inteligente, era virtuosa en un montón de cosas, pero abnegó su vida y tampoco se desarrolló personalmente. Cuando Dios dice que Él nos da a todos talentos para que los trabajemos y los hagamos crecer. Entonces, estas áreas naturalmente, por eso dije, no son algo que uno tiene que desarrollar con esfuerzo humano. Por eso es la unción de Dios. Por eso es el Espíritu Santo en tu vida. Porque la unción, la capacidad de Dios te permite crecer en todas las áreas, integralmente y en equilibrio. Entonces tú te desarrollas, cumples sueños. Porque hay gente que dice, no, yo cumplo mis sueños, y dejó botar la familia. Y no le importaron los hijos, no le importó la mujer, salió a cumplir sus sueños. Conozco a alguien que se dedicó toda su vida y construyó su casa, edificio, de todo. Se lo contaba en otra oportunidad. Y hizo la vida como quiso. Y ahora la mujer le dijo, y me decía el otro día, es un cliente que tengo tiene una constructora grande en Santiago. Y lloraba delante mío. Me dijo, ¿podemos ir a su departamento? Estábamos viendo. Lloraba y me decía, ¿qué hago ahora? ¿De qué me sirve la casa? Los autos, la constructora. Si perdía a la mujer, mi compañera de vida. Ora por mí, me dice. El otro día lo llamé y me dijo, estoy en depresión. Es común que uno pierda cosas por el desequilibrio de la vida. Pasa mucho. Que cuando tú dices después, ¿por qué no le invertí más tiempo a mis hijos?
¿Por qué me desequilibré tanto y extravié a mis hijos? Entonces, para vivir una vida que glorifique a Dios, tú necesitas el poder, la unción y la gracia de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, no estás haciéndole un favor a Dios. No me estás haciendo un favor a mí ni a los líderes. Cuando tú buscas al Señor y vienes a la casa del Señor, lo que estás haciendo es enriquecer tu vida. Beber de la fuente correcta, que es Dios y su palabra. Es recibir el consejo, la instrucción, la claridad. Dice la Biblia que en medio de la congregación Dios envía bendición y vida eterna. Cuando tú buscas al Señor, tú estás tomando la decisión correcta. Esta tarea no se realiza únicamente con esfuerzo humano, sino por la obra del Espíritu Santo, quien produce en el creyente el querer y el hacer conforme a su voluntad, capacitándolo para poder multiplicar fielmente todo lo que ha recibido y en todo de gloria a Dios. ¿Sabe? El otro día hablábamos con alguien y yo le decía, si yo no tuviera a Cristo, yo sería un hombre bruto, descuidado, desequilibrado, intolerante. Porque a mí me tocó ser formado en una vida dura, difícil, con padres separados, saliendo a forjar mi destino, trabajando desde chico. Si yo no hubiese conocido al Señor, yo no sería el hombre que soy hoy día. Si la palabra del Señor no hubiese entrado en mi vida y hubiese transformado mi manera de pensar, no tendría ni familia ni hijos, ni emprendimiento. Porque la palabra es Dios lo que a ti te da la capacidad de crecer equilibradamente en todo y sostenerlo durante los 40 años que la nación estuvo en paz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto? Nuestro objetivo es dar gloria a Dios y necesitamos a Dios en todas las áreas. Voy a hacer una pincelada de estas áreas. Familia. Familia es la primera responsabilidad que Dios le entregó al hombre. Diga conmigo, la familia es la primera responsabilidad que Dios te dio. Que Dios me dio, diga. Génesis 2, 24 dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando Dios diseñó la familia, pensó en un hombre y en una mujer que se amaran, hicieran un pacto de compromiso durante toda su vida, juntaran sus vidas y ese pacto lo permanecieran, lo mantuvieran para siempre. Pero dice, y dejará, que significa que ambos dos sueltan cualquier otro compromiso o colocan el compromiso de su pacto por encima de todas las cosas. Y eso es lo más valioso para su vida, después de Dios. Todos estos principios están bajo el techo de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Sí? Diseño de Dios, una unión sagrada de Dios. En familia también está la formación de nuevas generaciones para que amen a Dios y vivan para Él. Deuteronomio 6, 7 dice, estas palabras que hoy te mando a cumplir, le está hablando de los mandamientos que Dios le dio al pueblo. Estas palabras, este consejo, estos mandamientos, que hoy te mando a cumplir, estarán en tu corazón. O sea, grabadas aquí. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y quiero leer Malaquías 2:15 que dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuanto a espíritu, ustedes son de Él. En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que quiere? Que de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. ¿Qué quiere Dios? Por eso el primer versículo que leí
y le enseñarás, estas cosas guardarás en tu corazón y se las enseñarás a tus hijos, en la mañana, en la tarde, en el camino, al acostarse, en todo tiempo. La idea de Dios es que junta a un hombre y una mujer, se aman, hacen un pacto de compromiso para siempre, donde el otro es el más importante en tu vida. No es el trabajo el más importante, aunque el trabajo es importante, sí es importante, pero no es lo primordial en tu vida. Donde tu mamá, ni tu tío, ni tu primo, ni tu hermano son lo más importante. Este es un principio que enseñamos en otra oportunidad. Cuando la Biblia dice dejará, quiere decir es que yo salgo de mi familia inicial y me uno a mi otro, y ahora nosotros somos una familia inicial para otros. Y los otros ya no son familia, son familiares. Qué triste para las mamás. Que tu hijo te diga, papito, mamita, ahora él es lo más importante para mí. No, yo que te mudé y te di la mamadera y te cuidé con tanto cariño. I'm sorry. I'm Perry. Be happy. Entonces la idea de Dios es que ahora este nuevo núcleo también tenga hijos, y también es algo que usted debiera escuchar las prédicas de la que están grabadas ahí en YouTube para que fuera obteniendo todo el concepto. Y ahora esta nueva familia forma hijos. Dios le da hijos, son bendición de Dios los hijos. Y esos hijos los forma, le enseña por el camino, le enseña a vivir la vida, le enseña el temor de Dios, los prepara para luego soltarlos, para que Él, junto a otra o a otro, formen una nueva familia y dejen a su padre y a su madre y formen una sola familia. Si usted en algún momento está pensando que sus hijos son para usted, quiero decirle que está equivocado. Esfuércese, trabaje, dé lo mejor que pueda para ellos, pero ya tenga en su corazón que en algún momento va a tener que entregarlo. Ojalá lo mande lo más preparado posible para la vida. ¿Sí? ¿Está aquí los papás o no? Sí. Lo más preparado posible para la vida. Avanzo. Que me apasiona. Vínculo de amor y compromiso, dice Efesios 5:25. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ella. La instrucción entonces es un amor hasta la muerte. La familia no es un accesorio para el cristiano, es lo más importante después de amar a Dios. Entonces, querido, mi familia debe glorificar a Dios. ¿Amén? ¿Hay harto trabajo por hacer? Ya vamos a tener por ahí una jornada de padres y vamos a tener una jornada de matrimonios también. Y ahí vamos a afinar y vamos a profundizar estos temas. Qué bendición la iglesia, ¿cierto, Paulita? ¿Cuántos dicen la iglesia me bendice? Y algunos hay que obligarlo a que vengan. Bueno. Dije entonces la primera esfera, familia. La segunda esfera es el servicio en el reino de Dios. Todo cristiano fue llamado a servir y a pertenecer a una familia de la fe, entre paréntesis, un cuerpo, donde es útil y funciona. O sea, que tiene una función. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, Dios nos creó, nos hizo de nuevo para que hiciéramos buenas obras, para que sirvieran. Romanos 2:12 del 4 al 5 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos,
formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. No existe un cristiano sin iglesia. No puede ser cristiano bíblicamente sin estar unido a un cuerpo. No, yo creo a mi manera. Sí, está creyendo a su manera. No está creyendo como dice la Biblia que hay que creer. Yo no puedo llamarme un discípulo de Cristo sin ser parte de un cuerpo, de una iglesia. Porque es ahí donde yo me desarrollo, crezco, funciono y cumplo una función. ¿Amén? La gran comisión involucra a toda la iglesia. No todos tienen el mismo ministerio, todos somos parte del cuerpo, diferentes miembros. No todos tenemos el mismo ministerio, pero sí todo cristiano está llamado a servir. Y todo lo que haga en su servicio debe glorificar a Dios. Aquí en la iglesia tenemos tareas de servicio. Hay gente que hace la guardia, cuando usted llega lo recibe, le da la bienvenida. Hay gente que está en tareas de servicio, que arma los equipos, hace el sonido. Ellos son los mejores. Es que está Gabriel a cargo, entonces la Génesis grita al tiro, así. Hay otros que se están preparando con instrumentos, hay otros que hacen proyección de letras, nosotros exponemos la palabra. Hay gente que maduró, fue creciendo y tiene a cargo un grupo fe, un grupo que se juntan una vez por semana y ellos pueden también, son como pastores chiquititos, son gente con un corazón pastoral que sirve a la iglesia, ¿sí? Y que usted puede ir. Los que no están en grupo fe debieran preguntarle a la pastora y a Paola: pastora, yo vivo en tal lado, ¿hay un grupo fe cerca de mi casa para ir a recibir una enseñanza? Y la pastora y la Paola van a decir: mire, hay uno que está ubicado en tal lugar, ellos son los líderes, asista ahí. Y usted va a tener una contención más personal. ¿Amén? Entonces, todo lo que hagamos en familia tiene que ser para la gloria de Dios. O sea, hay que hacerlo de la mejor, como para el Señor. Todo lo que tiene que hacer, tiene que hacerlo como para el Señor. Y que Dios, que todo lo ve, usted no se puede esconder ahí en su fábrica y decir: no, estoy escondido aquí, Dios no me ve. Ahí Dios lo ve. Y hay un principio, una declaración que hace Jesús en reiteradas ocasiones y dice: Dios que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y Dios que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Usted cree que a Dios lo puede engañar, pero Dios está en todo lugar. Y Él es el que recompensa. Y la última esfera que quiero compartir contigo hoy día tiene que ver con la administración de la vida, de los dones y de los recursos que Dios puso en tu vida, o el desarrollo personal. Y aquí entra la mayordomía integral. Hay una parábola que no la puse porque es larga, Mateo 25, 14 al 30, no está el texto, no te lo di, Ángel. Y habla el Señor y dice: el reino de los cielos es semejante a esto. A un amo que tenía siervos, tres siervos o 3 trabajadores, y le entrega a cada uno un talento. Talento era una moneda, una cantidad de dinero. Y dice: y le entrega a cada uno una cantidad de dinero según su propia capacidad. A uno le entregó un talento, a otro le dio 3 talentos y al otro le dio 5 talentos. Y dice que el Señor salió y después de un tiempo volvió y llamó a sus siervos para que le rindieran cuenta. El que tenía 5 talentos llegó y le dijo: mi Señor, lo que tú me diste yo lo multipliqué, aquí están los 5 talentos que me diste, pero también te traigo los otros 5 que gané. Y dice el Señor que le dice: bien, buen siervo y fiel, has sido fiel en poco, así que como multiplicaste lo poco, te daré más y te pondré sobre mucho. Entra alegremente al gozo de tu Señor. Después llama al que tiene 3 y le dice: mi amigo, venga a rendirme cuenta. Señor, aquí están los 3 que me diste, pero yo los trabajé, hice esto, otro, y no solamente te voy a devolver los 3, sino que te voy a dar 3 más, que fue lo que multipliqué. Y el Señor vuelve y decirle: bien, buen siervo y fiel, has sido fiel en lo poco, por lo tanto te voy a poner sobre más. Entra a la alegría porque has cumplido la tarea que te di. Luego llama al que tiene 1 y llega, y el que tiene 1 viene y le dice: Señor, en realidad tuve un argumento, fue perezoso.
Dijo, es que yo sabía que tú eras alguien y aquí está el talento. El mismo que me entregaste, aquí te lo doy. Y dice que el Señor lo reta y lo reprende y le dice, siervo infiel. ¿Por qué no agarraste por último el talento y lo pusiste en el banco para que cuando yo regresara también recuperara los intereses? Entonces dice que el Señor toma el talento que le dio a ese y se lo entregó al que tenía más. Porque el que tenía más sabía administrar bien. Y a él le dijo, sal fuera y anda donde está el lloro y el crujir de dientes. Es una enseñanza dura, pero el Señor le dice que así es el reino de los cielos. ¿Qué significa para nosotros? Que a cada uno de nosotros Dios nos dio capacidades. ¿Cuántos tienen capacidad de administrar? Bien. Dios te dio talento, Dios te dio una capacidad. ¿Cuántos tienen habilidad para emprender, para trabajar? Todas esas cosas son talentos que Dios te dio. No es que yo no tengo nada, por lo menos uno. Enseña la Biblia que tienes. Y la instrucción de Dios es que lo que Dios puso en tu mano tú lo multipliques. Lo que Dios puso en tu mano, tú lo multipliques. Porque un día va a venir el Señor y te va a pedir cuentas. Te di una familia. ¿Qué hiciste con tu familia? Te di hijos. ¿Qué hiciste con tus hijos? Te di capacidad y te permití estudiar una carrera. ¿Qué hiciste con la carrera? Te di habilidades para construir. ¿Qué hiciste con lo que te di? Señor, es que... No, dice, hay un dicho que dice, la excusa grava la falta. El Señor nos va a pedir cuenta. Entonces, este principio de la administración de la vida y de los dones y los recursos que Dios te dio tiene que ver con esto. Tú tienes que trabajar familia. ¿Dice amén? ¿Es lo más importante? Bien. Usted tiene que servir en el cuerpo, pero usted también tiene que desarrollarse como persona. Usted tiene que crecer, tiene que capacitarse, tiene que estudiar, tiene que trabajar los talentos que Dios le dio. Usted tiene que ser mejor cada día. Usted tiene que ser más sabio cada día. Usted tiene que multiplicar el negocio que Dios puso en sus manos cada día. Usted tiene que capacitarse más. Si usted llega delante del Señor y dice, no, Señor, aquí estoy, lo que me diste aquí estoy. El Señor dice, hay una versión que dice una palabra fuerte, dice siervo inútil. Es como feo que inútil. O sea, no fuiste útil. Eso dice la Biblia. No fuiste útil con lo que puse en tus manos. Lo perdiste o no lo multiplicaste. Entonces, uno empieza con poco. Si somos fieles con Dios, Dios nos va a confiar más. Dice Lucas 16:10, versión NTV. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Cuando uno es fiel en lo poco, Dios te pone sobre mucho. Para los cristianos, para los hijos de Dios, la bendición no viene de un juego de lotería, ni de un negocio trucho, ni de la venta de sustancias ilícitas. La bendición viene de Dios. Dios es el que te bendice. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios puso en tus manos, si tú lo trabajas, Dios que te ve, te va a poner sobre más. Y Dios va a ver que tú haces bien eso, que lo multiplica y que lo haces como para el Señor. Entonces el Señor cada cierto tiempo va a venir a pedirte cuenta y va a decir, bien, buen siervo y fiel, has sido fiel en esto, voy a hacer crecer tu negocio, voy a hacer crecer tu emprendimiento, porque lo has hecho de manera fiel. Administraste bien, cuidaste, fuiste sabio, me reconociste cuando yo te bendije. Te voy a poner sobre más. Para los hijos de Dios hay que hacer las cosas bien, como para el Señor. Y Él es el que te abre puertas. El reino de los cielos se mueve de manera diferente. En el reino de los cielos Dios te abre puertas sobrenaturales.
En el reino de los cielos, tú capaz que no tenía, conozco a alguien por ahí que no tenía capacidades para la cocina, pero fue fiel y Dios le dio un don para hacer pastelitos y son los mejores de Rancagua. Entonces ahora esa persona tiene que desarrollar ese talento. Si es fiel, Dios te pone sobre más y te da la pastelería y la cafetería y la cadena de cafeterías. ¿Se entiende? Colosenses 3:23 lo leímos y dice, no todo, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor. Proverbios 22:29. ¿Has visto a alguien diestro en su trabajo? ¿Has visto a alguien bueno en su trabajo? ¿Has visto a alguien excelente en lo que hace? ¿Has visto a alguien que lo que hace, lo hace de manera excelente, como para el Señor? Eso está diciendo este versículo. ¿Has visto que alguien que cuando cría hijos lo hace como para el Señor? Que cuando cocina lo hace como para el Señor? Que cuando trabaja lo hace como para el Señor? Eso está diciendo este versículo. ¿Han visto a alguien diestro en lo que hace? Se va a codear con reyes y nunca será un don nadie. Porque alguien que vive en este principio, Dios lo eleva, lo lleva más y le confía más. Dios se interesa por, estamos en el área de desarrollo personal, Dios se interesa por tu trabajo, ¿sí? Dios está en tu trabajo. Dios se interesa y está en tus estudios, ¿sí? Dios está en tus estudios, en tus negocios, en tu administración, en el desarrollo de tus capacidades, en la influencia que tienes, en los recursos económicos. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria del Señor. Todo lo que hagan, hágalo como para el Señor. Todo esto pertenece a la mayordomía cristiana. Para glorificar a Dios con nuestra vida, necesitamos su Espíritu. Yo le decía a alguien, el Evangelio no es una carrera de 100 metros. La vida cristiana no es algo que tú llegaste, ay, Dios me quitó esto, estoy bien. Dice el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Toda su vida. Da un ejemplo en una parte también dice que hay que ser como un soldado, que el soldado se recluta en el reino y permanece ahí. O como un atleta, que un atleta se esfuerza y trabaja sobre su cuerpo y va por una corona o una medalla corruptible. Pero nosotros debemos trabajar como un atleta, porque nuestra corona es incorruptible. Entonces, necesitamos sostener y en todas las áreas de nuestra vida dar gloria a Dios. Hoy día a lo mejor puedes vencer a los madianitas. Señor, los madianitas me están atacando y estoy perdiendo todo. Dios va a escuchar tu clamor. Señor, estoy perdiendo mi familia. Señor, estoy aquí. Señor, como el pueblo levantó un clamor delante del Señor. ¿Sabes lo que va a hacer Dios? Te va a escuchar. Te va a enviar su palabra para corregir tu vida. Va a enviar su unción para que tú puedas vencer a tus enemigos. Pero después tienes que sostener. Durante, el versículo decía, 40 años la nación estuvo en paz. 40 años los madianitas no volvieron a levantar su cabeza. Pregunta, ¿esto para ti es algo pasajero o tú tienes un compromiso con Dios? Póngase de pie. ¿No? No, pastor, vengo a la iglesia porque quiero resolver esto. Capaz Dios en su misericordia te ayude, seguramente. Porque dice la Biblia que el que golpea se le abre, el que llama se le atiende.
Dios siempre se mueve a misericordia y seguramente el Señor te va a ayudar. Pero hoy día el desafío o la consigna o la invitación es que un compromiso con Dios no es algo pasajero. Dios no solamente quiere resolver lo momentáneo. Lo dijimos en alguna oportunidad. Dios no es alguien que te va a maquillar. Tú vienes con un montón de cosas y te van a maquillar y van a dibujar una sonrisa de payasito en tu cara. Dios va a trabajar en tu vida para que tú puedas sostener todo lo que Él quiere poner en tus manos. Amén. ¿Alguien quiere esto? Porque le digo así, sin ningún compromiso. Si usted quiere abandonar, no hay problema. Muchos son los que abandonan. Cuando el Señor sanó a los leprosos, llegaron 10 leprosos y le dijo: Señor, sánanos de la lepra. Y el Señor los miró, tuvo compasión y le dijo: vayan camino al templo para presentar su ofrenda de sanidad. Y dice que cuando ellos iban de camino, todos sanaron, pero uno se dio cuenta y dijo: sanamos. Y los 9 desaparecieron, pero uno se devolvió y se puso a los pies del Señor y le dijo: Señor, gracias, me sanaste. El Señor tenía un montón de gente siguiéndolo, multitudes que lo seguían. Y de repente se da cuenta y dice, de vuelta, y dice, porque él estaba dando una enseñanza más profunda. Y la gente dijo: no, esta enseñanza es muy difícil, yo quería una ayuda nomás. Hace poquito el Señor había multiplicado los panes y los peces. Con 5 panes y 2 peces le había multiplicado y comieron 5.000 hombres sin contar mujeres ni niños. Entonces la gente dijo: hoy Jesús nos ayuda, Jesús me va a dar para comer. Y toda la gente detrás del Señor. Y de repente se da cuenta y dice, porque él empezó a dar otra enseñanza más profunda. Y dijeron: no, panes y peces, very good. Pero obedecer a Cristo, cambiar mi vida, no. Y se fueron. Y el Señor habló a sus discípulos y le dice: muchachos, ¿ustedes también se van a ir? Y ellos respondieron: no. ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces usted puede venir, y no lo digo de manera, o sea, con toda la paz del mundo. Usted puede venir y buscar al Señor y el Señor le va a ayudar. Pero el llamado es, si tú quieres un cambio profundo, que tu vida sea transformada, que tus generaciones sean bendecidas, que tus hijos sean bendecidos, tus nietos, tus bisnietos, y que Dios centre a tus generaciones a través de ti para que todo sea transformado, esa es otra cosa. Eso tiene que ver con compromiso, con tomar la mano del Señor y decirle: Señor, contigo, en las buenas y en las malas, yo no me separo de ti. ¿Dice amén?